Bienvenidos amigos de Chéveres Dogs y de la canofilia en general a un nuevo episodio de Seminarios Online, la sección formativa que te gusta y te mantiene activo en estos tiempos de pandemia, y en el cual hoy se lo dedicaremos a este famoso mundo de la peluquería canina, y para esto nos dirigimos directamente hasta Argentina para hablar con el amigo Daniel Ferreira, el cual nos enseñará un poco sobre el método DAFE de peluquería canina. Así que bueno, desde ya pónganse todos cómodos para disfrutar este programa especial dedicado a la peluquería canina que les trae Seminarios Online. Así que desde ya te saludo, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un saludo desde aquí, desde Argentina. ¿En qué parte de Argentina te encuentras, Daniel? Yo en estos momentos estoy aquí en Paraná, provincia de Entre Ríos, en el litoral argentino, a unos metros nomás del río Paraná. Ah, qué interesante. Estás casi que en frontera. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, Daniel, Estamos aquí nomás. sí, estás ahí que te puedes ir para cualquier país prácticamente. Daniel, aunque ya para todos eres muy conocido, ya que lo veníamos hablando antes de entrar aquí al seminario, ya que eres el creador, el autor de ese fabuloso libro de manual de peluquería canina que está en todos nuestros países y que se ha hecho casi que una Biblia de la peluquería canina. Bueno, pero para aquellos muy pocos que aún no te conozcan, cuéntanos un poco quién es Daniel Ferreira. Bueno, bien, yo hay una primera placa de este PowerPoint, ¿no? Donde hay un poquito un currículum mío. Yo soy peluquero canino, soy handler, criador, juez de grooming, juez de la raza caniche. Actualmente soy el presidente de la APC, que es una de las asociaciones que nos reúne a los peluqueros caninos acá en Argentina. Soy docente de peluquería canina, soy autor del manual, como vos bien dijiste, y también soy arquitecto. Y durante mi paso por la universidad y por la Facultad de Arquitectura, estuve muchos años trabajando en ayudantías, así que estuve muy relacionado siempre con lo que es la didáctica y la enseñanza. Buenísimo, Y por buenísimo. hoy estoy dedicado más que nada a enseñar peluquería canina y a hacer peluquería canina. 2 veces por semana hago peluquería canina, también construyo casas, hago arquitectura, presento perros en exposiciones, crío perros. Ya mi familia, mis hijos han crecido bastante, están superando los 20 años, así que me han devuelto bastante tiempo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, una persona que hace un poco de todo. Bien Sí. interesante esta historia tuya. Así que bueno, Daniel, no te quito más tiempo. Sé que todas las personas que están viendo este seminario están ansiosos porque comencemos. Así que desde ya el escenario todo es tuyo. Así que disfrutemos de este seminario. Bueno, muy bien, espero que lo que tengo para contarles les interese y, y bueno, allí vamos. Este, Quería partir con esta primera imagen, ¿no? De hablar un poco del conocimiento, ¿no? Y de cómo nos acercamos a la peluquería canina. Eh, ya que yo entiendo que el conocimiento es como un árbol. ¿Y por qué digo esto? Porque en la peluquería canina, si la vemos como un árbol, vamos a ver que este gran árbol de la canina tiene raíces, tiene un tronco, tiene un desarrollo, tiene hojas, y a esto yo hago referencia, ¿no? Con conocimientos previos que tenemos que tener al momento de acercarnos a la peluquería canina y conocimientos que son ulteriores. En el siglo XX, como yo digo, cuando yo aprendí a hacer peluquería canina de una manera bastante informal, porque me fueron enseñando peluquería canina criadores de perros de exposición, ingresábamos a la peluquería canina, que yo siempre digo, nos trepábamos al árbol al revés, ingresábamos al árbol desde la hoja. Por eso en esta placa, si ustedes observan, hay una lista de nombres. A la derecha vamos a encontrar, más cerca de la raíz, ¿no?, lo que es el folículo piloso canino, lo que son los tipos de manto operativos, como yo les llamo, acciones paradigmáticas, cortes prototípicos, sanitarios, comerciales y por último los raciales.
Eso en el marco de todas las competencias que tenemos que tener para realizar peluquería canina. Y a la izquierda vamos a ver elementos teóricos que son fundamentales, como los conceptos primarios en relación a la forma, la geometría, la osteología, lo que yo llamo articulación formal, cómo se articula la forma del perro, la generación de estos tipos formales, ya que el perro tiene diversos tipos estructurales y eso tiene la consecuencia de tener tipos formales, es decir, desde la forma vamos a encontrar diferentes especificidades y obviamente con consecuencias formales ulteriores. Entonces mi propuesta de acercarse a la peluquería canina tiene que ver con esto, con no acercarse desde la raza, porque yo digo, por ahí es como treparnos al árbol por las hojas, sino acercarnos desde los conocimientos básicos y los conocimientos que nos van a permitir conocer, valga la redundancia, la raíz de la peluquería canina. Si nosotros vemos esta raíz de la peluquería canina y cuáles son los conceptos raíz o los conocimientos previos, podemos hablar del folículo piloso canino. Tenemos que entrar comprendiendo lo que es el folículo piloso canino antes de saber lo que es una raza. Yo cuando empecé mis análisis de estudios y mis procesos de enseñanza, me di cuenta que la tipología de manto canino que estaba al alcance de todos y que hoy por hoy la googleamos y la buscamos fácilmente, son tipologías de manto que no tienen que ver con la operatividad. Estas tipologías de manto están diseñadas no por peluqueros caninos, sino por sinólogos o veterinarios, o biólogos que no se interesan por la peluquería canina, solo se interesan por la descripción del perro. Por eso digo que son tipologías descriptivas. Y por eso yo en mi manual y en todos mis trabajos teóricos rediseño las tipologías en lo que yo llamo tipologías operativas, ya que, como vamos a ver un poco más adelante, las tipologías que voy a proponer relaciona a algo en que se hace peluquería canina sobre el manto. Para esto también tenía algunos conceptos como el rango de mixtura, es decir, la relación que hay entre el pelo y el subpelo. Me parece muy interesante entenderla desde el inicio. Las direcciones de crecimiento, de fibra capilar. El manto canino está ordenado, tiene un orden, toda la biología tiene un orden. Entonces, interpretar como primera medida esas direcciones del manto. Después, obviamente, técnicas básicas, porque hay determinadas técnicas que son básicas y que son las iniciales y que tenemos que conocer, y también un análisis morfológico. Si nosotros no comprendemos la forma, no podemos hacer peluquería. La peluquería canina siempre va a ser una acción, por más rudimentaria y por más higiénica y por más cotidiana que sea, siempre va a ser la concreción de una forma. Entonces, el estudio de la forma tiene que ser un elemento fundamental en la formación del peluquero canino. Como les decía, iniciar por el folículo piloso, ¿no? Entonces este folículo piloso, que es un folículo piloso compuesto, va a presentar una fibra principal, que es la de pelo, acompañada de fibras secundarias de subpelo. Y cada uno de estos elementos tienen características muy especiales. Nosotros sabemos ya que el pelo es brillante, que es rígido, que otorga menos volumen al manto, que tiene el color saturado, que es resistente, que está mejor afianzado, es decir, que está mejor anclado a la piel, y el subpelo se presenta como su compañero, otorgando las características opuestas, es decir, donde el pelo sea brillante, el subpelo es opaco, donde el pelo es rígido y posee menos volumen, el subpelo es esponjoso y tiene más volumen. Obviamente, en la saturación de color del pelo vamos a encontrar en el subpelo este color desaturado, donde el pelo es resistente, el subpelo va a ser blando, y donde el pelo está mejor afianzado, el subpelo va a ser extraíble. Es decir, en esta opción polar, donde pelo y subpelo se complementan para conformar los diferentes tipos de manto.
siempre van a presentar estas características que nosotros, desde nuestra mente, las vamos a entender como opuestas o como complementarias. La primera discriminación que yo siempre le digo a mis estudiantes que tenemos que hacer con respecto al manto canino y la puerta de entrada es hablar de adjetivaciones. Es decir, yo puedo reordenar los mantos caninos por longitud, como si fuera una de sus características principales, ¿bien? Porque dentro de todo, de estas 7 características, la longitud, la forma, la densidad, la posición, la proporción, la textura y el color, que son las 7 características y que son adjetivaciones básicas canino, permiten hacer una tipología previa, digamos, ¿no? En longitud vamos a hablar de manto corto, de manto largo y de manto semilargo, que ya ahí tenemos el primer detalle, puesto que semilargo para peluquería canina no significa largo intermedio. Semilargo para peluquería canina significa un manto que tiene regiones de manto corto y regiones de manto largo. Esa es una de las características principales al momento de acercarnos a definir el manto. Cuando yo interpreto la longitud del manto, voy a hablar de mantos que son cortos, de mantos que son largos y de mantos que son semilargos. Y repito, semilargo para la peluquería canina no significa largo intermedio, significa manto donde hay regiones cubiertas con manto corto, acompañadas de regiones que son cubiertas con manto largo. ¿Ok? Después, con respecto a la forma, ya la forma del manto, en realidad está hablando de la forma de la fibra, de la forma de la hebra de pelo o de subpelo. Entonces este va a ser liso, rizado, ondulado, crespo, encordado, va a tener diferentes formas en relación al modo en que el bulbo esté implantado en la piel. Es decir, esta forma va a ser consecuencia de que si el bulbo está implantado perpendicular o está implantado paralelo o está implantado oblicuo a la piel. Según esté implantado el bulbo, va a ser la forma en que las escamas empiezan a recubrir y a generar el pelo, y por eso el pelo va a tener una consecuencia lisa o una consecuencia ondulada o una consecuencia crespa o una consecuencia encordada, ¿no? También es muy importante, al entender el manto, el concepto y la característica de densidad. La densidad es la relación que yo tengo de un elemento con su superficie. Bien, entonces vamos a ver que hay mantos que son pelados, que tienen muy poca presencia y densidad de folículos pilosos, mantos que son ralos, que tienen ya un poco más de presencia, y mantos que son muy densos, como los característicos caniches, ¿no? El manto rizado es un manto que emblemáticamente se lo entiende como un manto muy denso. Esta característica de densidad también es una de las características fundamentales del manto canino y por lo cual podemos tipificarlo simplemente por las características. Otra de las características de las cuales no se habla tanto y que para mí me parece importantísima, sobre todo a modo creativo, es la posición de la fibra con respecto a la piel. De aquí yo voy a hablar de que tenemos mantos que son perpendiculares y mantos que son oblicuos. Es decir, va a haber mantos que van a presentar fibra que se acuesta sobre la piel, esa es un manto de fibra oblicua, y un manto perpendicular, donde la fibra se inserta o permanece separada en relación a la piel. Posición perpendicular y posición oblicua es uno de los conceptos fundamentales para poder hacer peluquería canina. Eso se va a ver mucho más adelante. También es muy importante la proporción. Cuando yo hablo de proporción estoy hablando de esta relación que existe entre la cantidad de pelo y de subpelo. Por lo tanto vamos a hablar de que existen mantos secos, que a eso yo me refiero con los que tienen una muy baja presencia de lana, y mantos mixtos, que son aquellos que tienen una alta densidad del contenido secundario, acompañando a pocas fibras de pelo.
También es muy importante el rasgo de la textura. La textura es aquello que nosotros percibimos a través del tacto con nuestras manos. Puede ser una textura suave, dura, lanosa, sedosa, áspera. Hay muchas determinaciones en relación a la textura que tiene la fibra. Y por último, la característica del color, que si bien operativamente no es muy importante, sí es importante para definir el manto, ya que vamos a hablar de mantos que son sólidos, que es lo que presentan un solo color, bicolores, lo que presentan dos, y tricolores, lo que presentan tres. Estas adjetivaciones, que son 7, son las principales para comenzar a entender el manto canino. Pero si nosotros damos un paso más, ya podemos hablar de una tipología operativa. Esta tipología operativa, obviamente que tiene algunos elementos de otro tipo de tipologías, de aquellas que yo llamaba descriptiva, pero que cuando yo las enseño y cuando yo las manifiesto en este método DAFE, son muy importantes porque a partir de estas tipologías es donde va a salir como una cascada muy simple las técnicas que están en relación con el manto. Y por lo tanto, la cuestión operativa es inminente. Primero vamos a ver que existen mantos cortos, después podemos hablar de mantos semilargo, sedoso y liso, manto semilargo y doble. Aquí doble está hablando de que tiene esta característica de mistura, ¿no? Esta gran cantidad de lana. Mantos largos, que significa que desde la nariz a la punta de la cola, la fibra de pelo que produce el manto es larga, va a ser tan larga en el bigote como en la punta de la cola, como en los espacios interdigitales. Mantos duros, donde la característica principal es la textura. Mantos rizados, donde la característica principal son la forma, y que esta forma es la que permite esa posición perpendicular tan permanente en los mantos rizados. Y por último, los mantos desnudos, que no tenemos que olvidarnos, que también existen, y que se van a cuidar de alguna determinada forma y que se van a producir y preparar de alguna manera muy especial también. Comencemos entonces con los mantos de pelo corto. Acá vemos un perro mestizo, vemos un dálmata, vemos un rottweiler, y el manto de pelo corto, como está graficado ahí, tiene una posición oblicua, puede tener cierta presencia de su pelo o no. Manto corto de un dálmata, el manto corto de un whippet, es un manto corto seco. Llamamos seco, les reitero, a aquel manto que no presenta el componente lanoso. Entonces vamos a encontrar razas de manto corto sin componente lanoso. Vamos a encontrar razas de manto corto que tienen componente lanoso. Y acá pasa algo muy interesante. Cuando el manto corto empieza a tener presencia del componente secundario, es ligeramente más largo. Es decir que en un manto corto, que nosotros vamos a usar técnicas muy básicas, como son las de la piedra, puede ser la máquina eléctrica, y muy rara vez vamos a usar alguna tijera. Ya saltando al manto de pelo corto mixto, como las peluquerías que nosotros vamos a realizar en mantos como son el Rottweiler o el Beagle, ya vamos a necesitar toda otra batería de técnicas. Vamos a usar obviamente la piedra, ya la máquina muy rara vez la usaremos, ya empezaremos a usar extracciones con cuchillas, podemos llegar a usar algún tipo de supercoat, vamos a usar tijeras de esculpir. Ya a nivel técnico se complejiza. Al aparecer el segundo elemento del subpelo, la fibra de pelo adquiere mayor largo, el manto adquiere mayor densidad y por lo tanto las técnicas ya empiezan a ser más específicas. Esto con respecto a los mantos de pelo corto. Y obviamente que también aparece toda una batería de perros mestizos o de raza no definida, mejor dicho, que van a tener esta cuestión de estar más cerca del manto de pelo corto o seco o más cerca del manto de pelo corto mixto. Entonces, toda la batería de técnicas que se utilizan para trabajar estos mantos, por eso yo siempre enseño desde el tipo de manto y no desde el tipo de raza, me permite trabajar todo el gran abanico de mantos
de perros de raza no definida. Manto semilargo, sedoso y liso. A este manto yo lo defino en torno a lo que son los perros de raza tipo Spaniel y Setters. Ahí aparece un perrito mestizo, también ese perrito dorado, que seguramente tiene algún ascendente de un cocker, pero no alcanza a ser un cocker inglés, aunque su manto presente bastantes características de los Spaniels. Estos mantos van a tener fundamentalmente esta cuestión de ser semilargo, ¿no? Donde nosotros vamos a empezar a reconocer áreas de manto corto, como las presentes en el hocico fundamentalmente, en la parte frontal del antebrazo, en la parte frontal de los garrones, vamos a ver coberturas cortas, muchas veces vamos a ver coberturas que son cortas en toda la montura, y vamos a empezar a percibir un recubrimiento de fibra larga en lo que son las orejas, las pecheras, las bandejas. La consecuencia principal de este tipo de manto es esta combinación, ¿no? De que voy a trabajar áreas de manto corto y voy a trabajar áreas de manto largo. Es un manto que en general también se asocia con una buena cantidad de contenido lanoso, por lo tanto vamos a tener que generar extracciones, vamos a tener que generar cortes, vamos a trabajar con piedras, con trimadores, vamos a trabajar con la máquina, vamos a trabajar con todas las tijeras. Son muy importantes todas las técnicas, ya que el manto semilargo, sedoso y liso prácticamente utiliza todas las técnicas de peluquería canina. Vamos a hablar también de los mantos semilargos y dobles. Aquí la presencia de lana es fundamental. Va a seguir siendo un manto semilargo porque vamos a tener fundamentalmente los hocicos con cobertura corta, vamos a tener la parte frontal de la caña del antebrazo también con cobertura corta, la parte frontal de los corvejones también con cobertura corta, pero ya en general todo el pelo adquiere un mayor largo, ¿no? Todo el manto adquiere un mayor largo. Donde su característica principal, como les decía, es este componente lanoso secundario que tiene un alto rango de mixtura. Ya vamos a ver un momentito más adelante qué significa esto de un alto rango de mixtura. Vamos a encontrar en este tipo de manto semilargo y doble dos subtipos. Uno, que es el que está graficado allí, que es el subtipo perpendicular, que lo vamos a trabajar de una manera específica, con técnicas específicas para este tipo de manto, y después vamos a tener el otro subtipo, el oblicuo. Uno se asocia más, el perpendicular se asocia más con las razas de tipo ártica, y el subtipo oblicuo con las razas de pastor. Eso no quiere decir que no aparezca una gran batería de razas y de perros sin raza definida que presenten este tipo de manto. Casi siempre mantos semilargos y dobles de posición oblicua. Las extracciones son muy importantes, son mantos que tienen mudas estacionales. La muda también es un componente fundamental para comprender el manto y para comprender el folículo. Yo en el método DAFE enseño el proceso de muda del folículo, es decir, el proceso biológico que hace el folículo, lo enseño por un lado, y el proceso biológico que hace el manto canino lo enseño por el otro. Ya que el folículo piloso nosotros sabemos que llega en un determinado momento, nace, crece, se estanca, muere y se cae, pero hay determinados mantos que no arriban a este último estadio de caída, ¿ok? Como en este caso que tienen un elemento de muda estacional. Por ejemplo, el manto de pelo duro vamos a ver de que no alcanza ese periodo de muda. Continuemos con el próximo. Manto de pelo largo. Los mantos de pelo largo, obviamente, desde la punta de la nariz a la punta de la cola, van a presentar fibras largas en toda la superficie del manto. Ahora, estos mantos de pelo largo, ahí nosotros tenemos representado un manto de pelo largo ideal, sin contenido lanoso, como es el del Yorkie, que está abajo.
pero no precisamente todos los mantos largos van a tener este contenido cero lana que presenta un Yorkshire Terrier de exposición. Es decir, vamos a tener muchos mantos largos donde se combine el pelo con el subpelo. Por ejemplo, la raza Shih Tzu tiene un componente lanoso muy, muy importante en relación al Yorkie. Y por eso, como habíamos hablado de que la lana otorgaba volumen, vamos a ver que los Yorkies tienen esta apariencia tan lacia, tan mínima, tan minimalista, ¿no? Tan expresiva, de esas fibras sedosas que caen, y un Shih Tzu que ya tiene continencia, que ya tiene componente lanoso, ya va a adquirir un mayor volumen en su manto. Por eso el manto de pelo largo también va a tener sus técnicas muy específicas en relación a si son mantos largos con presencia de mayor o menor grado de lana. Los mantos de pelo duro. Los mantos de pelo duro también los encontramos en muchos perros de raza no definida, y los encontramos en algunas razas paradigmáticas como las que es el Fox Terrier. Yo siempre, cuando hablo de estándar y de estándares, siempre remito a mis alumnos a que lean el estándar del Fox Terrier, porque en una investigación que hice acerca de cómo es tomado el manto para la sinología de perros de exposición, el Fox Terrier es el que mejor terminología tiene, desde mi punto de vista, y mejor expresa lo que es el componente piloso, el componente de su pelo, las longitudes, las texturas, tiene un lenguaje muy rico, así que les recomiendo leer la sección de lo que es la cobertura para el Fox Terrier, porque está explicado de una manera muy maravillosa, que no aparece en la mayoría de los estándares de la FCI o de la AKC. Pero volviendo al tema del manto de pelo duro. El manto de pelo duro siempre va a tener algún acompañamiento de contenido lanoso. Siempre va a tener posición oblicua, y cuando tenga estas ganancias de posición perpendicular, las va a hacer por una estructura donde diferentes fibras de diferente largo se van como apuntalando entre sí para que alcance esta posición perpendicular que nosotros podemos ver en esta carita tan graciosa del Cairn Terrier, ¿no? El manto duro, como todos saben, se trabaja con extracciones, y ya un poquito más adelante, cuando hablemos de las técnicas básicas o de los modos paradigmáticos de acercarse desde la técnica a la peluquería canina, son cortar, extraer y qué consecuencias tiene. Manto de pelo duro se define por precisamente eso, ¿no? Que lo ideal es la extracción, no quiere decir que no se pueda pasar máquina, vamos a pasar máquina, y muchas veces peluquerías que yo hago a nivel comercial, donde combino extracciones y máquinas para mantener la textura, son muy interesantes. El manto de pelo duro, como les dije, fundamental la textura, y también un rasgo fundamental es que el pelo se muere y no se cae. Por eso también muchas veces está mal y se ve como malo pasarle la máquina a este tipo de manto. Porque al pasar la máquina, si yo paso la máquina de una manera indiscriminada, voy a cortar la fibra de pelo y no voy a permitir que ese folículo salga completo como yo hago con la extracción. Por eso nace esta tradición inglesa tan vieja del trimming a mano en los pelos duros, porque el pelo no se cae solo, tenemos que sacarlo nosotros. Manto de pelo rizado, el paradigmático de la peluquería canina. Bichones y caniches a la vanguardia de la peluquería canina. Caniches expresan todas las volumetrías de una manera maravillosa, con ese manto denso de posición perpendicular a partir de la densidad y no tanto de la inserción, como pasaba, si hemos visto hace un rato, en los mantos árticos, ¿no? Manto de pelo rizado, como les decía, el paradigmático, el que se trabaja, el que se ve, pero donde la técnica de peluquería canina que precisa, los americanos o ingleses llaman scissoring, y desde mi libro a esta técnica se le llama técnica de seto, fue el nombre que yo encontré y que busqué y que me pareció más indicado para demostrar esta técnica de peluquería canina, que yo la asocio a lo que es el trabajo de un jardinero, ¿no? Por eso le llamé técnica de seto,
porque nosotros vamos a recortar siempre para generar un volumen tridimensional, por eso es tan importante el conocimiento de lo que es geometría de la tridimensión, generando este volumen tridimensional, siempre cortando la fibra desde la punta y desde la punta y desde la punta, y nunca metiendo la tijera dentro del manto. Por eso esta relación que yo hago con la técnica de seto y lo que hace el jardinero, ¿no? De cortar siempre por afuera y nunca meter la tijera dentro. Manto de pelo rizado, el paradigmático, el exquisito de la peluquería canina, y donde todos queremos concretar esas maravillas de los cortes asiáticos o de los cortes de exposición que se ven en las exposiciones caninas o en las competencias de peluquería. Por último, manto desnudo. Allí tenemos algunas imágenes de lo que es el crestado chino, de lo que es el perro desnudo del Perú, de lo que es el pila argentino. Estos mantos precolombinos, porque estaban en América antes de que llegaran los perros y bajaran de los barcos europeos, que son muy llamativos, que yo he tenido un pila argentino y realmente tiene una textura lindísima, se los cuida con cremas, cuando uno los presenta o los prepara en exposiciones, se los termina depilando para generar ese contraste, ¿no?, que tiene el crestado chino de superficie absolutamente pelada y de superficie bien emplumada, con fibra de pelo. Sin componente lanoso. Pero también sabemos que el crestado chino presenta a su par el crestado chino Powder Puff, donde está todo recubierto con gran cantidad de lana, ¿no? Tiene un rango de mixtura muy, muy alto. Y que este gen de perro pelado tiene que combinarse en determinadas relaciones con perros que tengan pelo, porque si no, conducen desgraciadamente a la muerte de los ejemplares. Pero el manto desnudo también es otro de los mantos de la peluquería canina y que tiene sus técnicas particulares. Vayamos a estas acciones paradigmáticas de la peluquería canina. Como vimos recién en los tipos de manto, vamos a comenzar a pensar un poquito en el estado natural del manto, ¿no? Un manto en estado natural, donde nunca ningún peluquero lo agarró, va a tener un equilibrio de las fibras, tanto de las de pelo como de las de subpelo. Este estado natural del manto presenta, por eso yo lo enseño siempre con esta balanza, ¿no?, donde el corte y la extracción de fibra están equilibrados. Ahora, ¿qué sucede en el manto si yo empiezo a poner presión sobre una de estas esquinas de la balanza? Si yo tomo un manto que naturalmente tiene un equilibrio y empiezo a cortar fibra y a cortar con la técnica que sea, ¿no? Máquina, tijera, no importa. Pero si yo siempre voy a estar cortando, el manto va a comenzar a modificarse y a expresar menor dureza, menor rigidez, menor brillo, menor saturación de color, menor resistencia, y al mismo tiempo va a tener ganancia de volumen. Esto es lo que nosotros sabemos que pasa cuando empezamos a cortar y a cortar y a cortar y a cortar. Si en el caso opuesto, en vez de cortar, extraemos, pero extraemos en exceso, siempre extraemos sin cortar, vamos a ver que el manto empieza a expresar mayor dureza, saturación, color, rigidez, brillo, resistencia, y va a perder volumen. Esta cuestión de la balanza es muy importante, porque quiere decir que si yo pretendo conseguir un manto equilibrado, tengo que prestar atención a cuándo corto y a cuándo extraigo. La extracción y el corte son las dos acciones paradigmáticas de la peluquería canina. Por lo tanto, el aprendizaje de la peluquería canina tiene que llevar de la mano el corte y la extracción. Son dos acciones paradigmáticas, son fundamentales, y los alumnos tienen que acercarse a la peluquería canina, cuando yo digo desde la raíz, siempre y al mismo tiempo aprendiendo todas las técnicas de corte y todas las técnicas de extracción. Porque
conseguir un manto bien equilibrado es un manto en general que tenga acciones de extracción y acciones de corte. Obviamente vamos a ver los paradigmáticos, como es el manto rizado, donde cuanto más cortemos mejor va a ser, y el manto paradigmático del pelo duro, que cuanto más extraigamos mejor va a ser. Pero en relación a todos los otros tipos de mantos, siempre vamos a tener que estar combinando extracciones y cortes para conseguir ese equilibrio que expresa la naturaleza, y que nosotros lo vamos a alterar con nuestras acciones de peluquería canina. Pasando a otro tema, cuando queremos interpretar el manto de una manera teórica e intelectual, y queremos comprender cómo es que la naturaleza organiza el crecimiento de todas las fibras, yo generé este mapa sagital, que le llamo yo, de direcciones de crecimiento. ¿Por qué? Porque las direcciones de crecimiento siempre están presentes. Podemos tener un individuo que no respete el mapa sagital a rajatabla, pero podemos tener un individuo. Pero no vamos a tener a ningún individuo donde no estén presentes todas estas direcciones. Esto me pareció muy interesante porque la naturaleza tiene un orden en la cual se expresa, y siempre es un orden que tiene que ver con la geometría y con la matemática. Einstein decía, Dios no tira los dados, en relación a esta cuestión de que nada es por suerte y de que todo hay un orden interior. Buscando este orden, yo alcancé a tipificar estas direcciones de crecimiento que para mí son fundamentales, ya que comprender cómo el manto se desarrolla y cómo está ordenado es fundamental al momento de operar sobre él. Si nosotros vamos a tener acciones a favor de pelo o a contrapelo, como siempre se está enseñando, primero tenemos que entender cuál es la dirección. Una de las primeras direcciones es esta dirección radial que se presenta en casi todo el manto, que nace desde el morro, que sube con lo que llamo yo las radiales del stop, pasa por las radiales del caño, del cráneo, baja por las radiales de la cruz, y se va manifestando en relación a este eje vertebral, que es el eje de simetría, de construcción geométrica del perro, en esta dirección radial que se ordena, ¿no? Y esta dirección radial, cuando baja hacia los flancos, se transforma en direcciones paralelas. Estas direcciones paralelas, que están expresadas ahí en el dibujito, vamos a encontrar que son paralelas de igual sentido, porque en el momento en que estas direcciones entran en las extremidades anteriores, vamos a ver la manifestación de las direcciones paralelas de sentido contrario que se presentan en el antebrazo. Al mismo tiempo, cuando estas radiales van a tomar la nalga, van a tomar la pierna, se van a tener que encontrar con direcciones que vienen desde el vientre, y en las nalgas van a aparecer lo que llamo yo las colineales asociadas. Son direcciones que comparten la línea, pero que al mismo tiempo se asocian y generan estas confluencias que nosotros vemos y que son delimitantes y muy importantes en la nalga. Las direcciones colineales tienen una particularidad. Pueden ser direcciones colineales que se asocian, que son las que nosotros vamos a encontrar en la parte posterior de la nalga de todos los perros, porque viene todo el flujo de crecimiento de la parte interior, de la parte ventral, de la parte interior de la pierna, y se encuentra con la parte exterior y forman las colineales asociadas de la nalga. Son fundamentales porque vamos a ver más adelante que estas direcciones van a expresar límites que son muy interesantes en la peluquería canina. Como les decía, colineales asociadas en la nalga, que se van a ver reflejadas en la parte frontal, en las colineales disociadas del antepecho, ya que el brazo va a presentar direcciones que van hacia afuera y el antepecho va a presentar direcciones que van hacia adentro. Entonces, estas direcciones colineales, les repito, van a ser asociadas en la nalga y disociadas en el antepecho con el brazo.
Hasta ahora les pido que me tengan un poco de paciencia porque vamos a dar una vuelta de rosca y vamos a ver lo importantes que son para la peluquería canina. Por último, las direcciones convergentes, que son los remolinos. Nosotros vamos a tener estas direcciones convergentes con dos fuerzas. Fuerzas hacia adentro y fuerzas hacia afuera. Convergentes, centrípetas, aquellas que van hacia afuera, y centrífugas, aquellas que van hacia afuera, y centrípetas, aquellas que van hacia adentro. ¿Esto qué van a hacer? Que esta fuerza de crecimiento hacia adentro va a generar remolinos que presenten como un copetito, como el que nosotros tenemos en el antepecho. Y las centrífugas van a generar como un agujerito de piel, porque van a crecer hacia afuera, que son las que tenemos en los antebrazos. También estas convergentes van a estar en el área del perineo y también son muy interesantes de ver. Entonces, repito, vamos a encontrar direcciones radiales, direcciones paralelas, direcciones colineales y direcciones convergentes. Ahora, vayamos a lo que es el mapa sagital. ¿Por qué mapa sagital? Lo llamo mapa sagital ya que saeta es la flecha. Y como está representado con flechas, por eso lo llamé mapa sagital. Ahí vamos a encontrar en la gráfica de este Schnauzer, como para verlo después con detenimiento, estas direcciones, ¿no? En la caña nasal vamos a encontrar que hay colineales disociadas, porque se separan. En el cráneo vamos a encontrar radiales. Ahí marcado con rojo vamos a encontrar la confluencia lateral del cuello. Marcado con rojo en el antepecho vamos a encontrar las colineales disociadas del antepecho, y es muy interesante ver cómo se arma este mapa de direcciones, porque va a ser el patrón natural que va a generar muchas peluquerías. Aquí hay una vista posterior, vamos a ver las colineales asociadas del posterior en el Schnauzer, vamos a ver en la parte posterior del antebrazo estas direcciones paralelas de sentido contrario. Aparece de nuevo la confluencia lateral del cuello, que es muy interesante. Vamos a ver convergentes centrífugas en la grupa. Son direcciones que se van a presentar, como les decía, en la mayoría de los perros. Podemos tener, repito, algún individuo que no presente en precisión este mapa, pero sí va a presentar en precisión las direcciones. Yo he tenido algunos ejemplares y nosotros sabemos, por ejemplo, que es un gen que se potencia en las razas Ridgeback, que en vez de encontrar sobre el eje vertebral una radial, vamos a encontrar una paralela de sentido contrario, ¿no? Que son los famosos Rhodesian y Thai Ridgeback, que son estas razas donde se trabaja esa anomalía o cosa distinta que aparece sobre el eje vertebral. Pero siempre, como les digo, puede ser que algún mapa no se corresponda, pero siempre se van a corresponder las direcciones. Siempre van a ser estas direcciones de las que estamos hablando. ¿Qué importancia tienen estas direcciones? Estas direcciones nos van a permitir reconocer límites naturales. Los límites naturales, el concepto de límite natural, implica que coincide con el cambio de dirección de crecimiento. Nosotros sabemos que un Schnauzer con peluquería de exposición va a tener la parte exterior trabajada con trimming a mano y la parte interior de las nalgas trabajada con el rasurado a máquina. ¿Hasta dónde? Es la pregunta. Hasta el límite natural de las colineales asociadas. Es decir, no necesito tener un Schnauzer sobre la mesa para entender desde la teoría la peluquería del Schnauzer. Lo mismo pasa, por ejemplo, con algunos ejemplares en la parte frontal. Muchas peluquerías están relacionadas con este límite natural de las colineales disociadas del antepecho. Todas las peluquerías de los terriers van a estar en relación al orden que presenta el manto. No es caprichoso. Estos son los límites naturales que coinciden con estas direcciones que nosotros habíamos analizado en el manto. Como tenemos límites naturales, tenemos límites artificiales. Estos límites artificiales, en general, aparecen presentes en las direcciones paralelas, como ahí vemos
en el flanco de este Schnauzer. Es muy interesante porque esa impronta depende del diseño racial. Pero ¿qué sucede? Una colineal disociada o asociada no puede asumir un límite en cualquier lugar. En cambio, una dirección paralela, al ser el orden paralelo, permite que en cualquier momento aparezca un límite natural. Por eso tenemos esta imagen de este Schnauzer donde tiene su cortina a determinada altura, y si nosotros empezamos a pensar sobre esas paralelas, se desplazan los límites de otras razas. Podemos imaginarnos un Fox Terrier con un límite mucho más para abajo, podemos imaginarnos un Westie con un límite un poco más arriba en su cortina, podemos imaginarnos un Cocker americano más arriba, podemos imaginarnos un Afghan más arriba aún. Es decir, estos son límites artificiales que dependen de la impronta racial, pero que al mismo tiempo tienen una base en relación a la construcción geométrica del manto, que tiene que ver con la dirección paralela. En resúmenes, la dirección paralela nos permite variar esta postura de un límite en la peluquería canina. Límites artificiales y límites naturales a tener en cuenta al momento de trabajar cualquier tipo de manto. Ahora pasemos a otro concepto, el concepto de rango de mixtura. Cuando yo conceptualicé el rango de mixtura fue para poder encontrar un modo teórico en el cual explicar la complejidad del tema de la combinación del pelo y del subpelo presente en muchos ejemplares, que no están tan asociados con las razas, porque yo mismo he presentado boxers, hermanos de lechigada, que uno tenía un manto seco y el otro tenía un manto mixto, es decir, uno era corto seco con poca lana y el otro era corto mixto con mucha lana. Nosotros conocemos Yorkies todos los días en la peluquería que no tienen ese rango cero donde no hay nada de lana. Vienen algunos Yorkies que tienen una selección que no es tan precisa al momento de elegir sus reproductores, que tienen un alto contenido lanoso. Entonces, para comprender este tipo de cuestiones tan inherentes a la conformación del manto a partir de un folículo piloso compuesto, a mí se me ocurrió conceptualizar el rango de mixtura. El rango de mixtura no es más que imaginar un perro, aquí el de la izquierda del gráfico con esta barra naranja, un perro que tenga solo pelo, 100% de fibra de pelo. Y al mismo tiempo me permite imaginar que va a haber un perro que tenga 100% de su pelo y nada de pelo. Ese vendría a ser el rango 10, el que está representado con la barra celeste a la derecha del gráfico. Y al mismo tiempo puedo empezar a elucubrar distintas combinaciones donde yo hablo de un rango 2 con un 10% de pelo, un rango de subpelo, un rango 3 con un 20% de subpelo, y al mismo tiempo va bajando la cantidad de pelo. Así es como se entiende este gráfico de campana de Gauss, así se lo llama en matemáticas, donde la combinación del pelo y del subpelo se puede interpretar en un rango donde a menor cantidad de pelo voy a poner mayor cantidad de subpelo. Y en estos rangos voy a poder tener definida todo el abanico de mantos que se me presentan. Obviamente puedo decir que un Yorkie corresponde al rango 1, voy a poder decir que un Maltés corresponde a un rango 2, voy a poder decir que un Shih Tzu corresponde a un rango 3, voy teniendo ganancias en la cantidad de subpelos. Ya un Schnauzer lo voy a colocar en un rango 4, si estoy pensando, por ejemplo, en un Cocker americano, tal vez ya lo ponga en un rango 5, en un rango 6, si sigo pensando, voy a imaginarme un Chow Chow en un rango 8, un Collie en un rango 7, me voy imaginando esa mayor combinación de contenido lanoso y voy a ir hablando de mayores rangos de mixtura, porque van a presentarse perros con mayor rango de mixtura. El rango 10, el paradigmático, puede llegar a ser el del crestado chino Powder Puff, porque tiene prácticamente nada de fibra de pelo y es todo de subpelo. También vamos a ver otras combinaciones, el bichón habanero, por ejemplo, que tiene un alto contenido
lanoso, pero lo fundamental es que podamos percibirlo. Por ahí las razas paradigmáticas nos van a contar un poquito y nosotros vamos a ir a ver estas razas donde los mantos se manifiestan de una manera más precisa y más ejemplar, pero que el concepto nos va a servir para trabajar toda la gama que se nos presenta. Como les decía, si leemos un estándar, un Yorkie tiene un rango cero de textura, pero al mismo tiempo sabemos por experiencia que nos llegan Yorkies que tienen cierto grado de no definición racial por parte de criadores que no tienen tanta experiencia, por lo tanto nacen ejemplares con un alto rango de mixtura que no es lo conveniente para la raza. Y ahí es donde está la ganancia de volumen y el peluquero empieza a hacerse problemas de cómo dejo este Yorkie de mi clienta que tiene esta apariencia que parece el manto de un Shih Tzu, cómo lo dejo para que tenga la apariencia de las fotografías de los mejores Yorkies de exposición. Entonces, el concepto de rango de mixtura nos va a servir para comprender esta relación numérica que existe entre pelo y subpelo. Pero lo más interesante es que nosotros sabemos que la lana da volumen. Quiere decir que un rango de mixtura alto me va a dar volumen. Si yo doy un paso más, puedo pensar, como está graficado aquí en este Westie, que en el mismo manto, a partir de mi trabajo de extracción, voy a poder generar áreas con mayor o menor volumen según la cantidad de lana que deje en esa área. Es decir, si yo quiero cincelar un cuello, obviamente voy a crear menos volumen, y eso lo puedo hacer con extracción de lana y descendiendo el rango de mixtura. ¿Ok? Algunas áreas, como por ejemplo acá el rombo de la crin, que está expresado con un 5 en este Yorkie, voy a necesitar mucho volumen. Entonces ahí, al hacer mi trabajo como peluquero canino, no voy a extraer lana, porque la lana me va a dar el volumen. Pero al mismo tiempo quiero que determinadas regiones como el flanco o la grupa se expresen con cierta cuestión escultórica, ¿no? De un desbastado en el cual yo voy a sacar este componente lanoso. Eso es lo interesante que tiene el concepto de rango de mixtura. En una primera apreciación me va a hacer comprender el manto en su totalidad relacionando diferentes razas. Pero en una aplicación mucho más profunda voy a empezar a entender de que el volumen que yo expreso en una escultura, que es lo que hago al hacer una peluquería canina, va a estar en relación a este rango de mixtura, que en determinadas regiones voy a permitir mayor cantidad de lana, en determinadas regiones voy a extraer esa lana para generar estos perfiles escultóricos que nosotros vemos en las peluquerías que son excelentes. Ahora, pasemos a otro eje conceptual. Ya estuvimos hablando del manto canino, estuvimos hablando de estas tipologías operativas, estuvimos hablando de las direcciones de crecimiento, estuvimos hablando de las acciones paradigmáticas, de cortar y de extraer, estuvimos hablando un poco de lo que es el rango de mixtura en relación a la escultura y a esa cuestión de volumen y no volumen que presentan la lana y el pelo. Pero más allá de todo esto, comprender la forma del perro tiene que ver con un análisis formal, es decir, un análisis de la forma. Nosotros cuando vemos un perro, nos presentan un perro como este dogo argentino, vamos a verlo en toda su complejidad. Vamos a ver sombra, vamos a ver pelo, vamos a ver musculatura, vamos a ver pelo, vamos a ver regiones de piel, la nariz, cuestiones que están húmedas, cuestiones que están secas. Es decir, la forma se nos va a presentar de una cuestión muy compleja. Para seguir avanzando en la comprensión de la forma, tenemos que empezar a buscar alguna síntesis. Y la síntesis estructural, la osteología del perro, es muy importante comprenderla. ¿Por qué? Porque los elementos óseos nos van a dar esta cuestión de, a partir de sus articulaciones, de cómo se articula la forma. Nosotros, cuando hablamos de articulación, siempre estamos hablando de la
de la conexión que existe en dos elementos, ¿no? Dos elementos que tienen que ser conectados por un tercero, y ese tercer elemento es la articulación. Por eso, ingresar al análisis formal del perro desde la osteología es muy importante, y muy importante para todo peluquero canino poder saber la osteología del perro. ¿Por qué? Porque en la osteología del perro vamos a encontrar que existen puntos de articulación, como les decía. Acá están marcados con estos círculos azules. El punto de articulación del cráneo con el cuello, la articulación de la cruz, la articulación de la grupa, los puntos de articulaciones coxofemoral, escápula, humeral, la articulación del codo, de la rodilla, la articulación de los garrones, este contacto de los pies con el piso, son puntos fundamentales de la articulación formal, que corresponden en gran medida con lo que es la articulación ósea. Pero ¿qué sucede con estos puntos? Estos puntos nos van a permitir comprender la estructura, no ahora osteológica, sino la estructura formal del perro. Esta estructura formal yo siempre la cuento, y Método DAFE la explica con la abstracción de los 8 puntos, ¿no? Cuando yo estoy tomando estos 8 puntos y empiezo a comprender que esos puntos son los puntos de articulación formal, que son importantes al modo de comprender y de poder accionar sobre la forma. Si yo me imagino una babosa, este bichito, no tiene puntos de articulación. Es muy simple dibujar una babosa. Uno agarra un lápiz y hace un contorno y enseguida aparece un gusanito, una babosa. Es muy sencillo poder dibujarlo. Ahora, si yo quiero imaginarme un crustáceo como una langosta, tiene tantos puntos de articulación que es muy difícil poder reproducirlo y dibujarlo tan fácil como un gusano. ¿Se entiende? A esto me refiero con articulación formal. Son estos puntos que me permiten comprender la forma. Cuando no haya puntos de articulación, como en el gusano o en la babosa, va a ser muy simple reproducirlo. Cuando haya una inmensa cantidad de puntos de articulación, como en un crustáceo, como es una langosta, ya va a ser mucho más difícil poder reproducirlo, porque tengo que tener un conocimiento muy intenso de estos puntos de articulación. Gracias a Dios el perro está entre lo que es el gusano y lo que es el crustáceo, porque solo tenemos 8 puntos de articulación, que hasta lo podemos reducir a 7. Estos puntos de articulación son fáciles de comprender y al mismo tiempo son elementos fundamentales para poder empezar a entender las relaciones de los puntos, porque cuando uno empieza a hacer un análisis formal, lo primero que tiene que hacer es una aproximación a estos puntos, pero ya el segundo paso es empezar a ver las articulaciones. ¿A qué me refiero con las articulaciones o las relaciones, mejor dicho? A que si yo miro ahí el punto 3, que es la articulación escápula humeral, voy a ver que me está contando algo de cómo es la escápula y de cómo es el húmero. Y si yo miro el punto 5, voy a estar viendo de cómo es el codo. Y si yo miro el punto 6 o el punto 7, ya me va a estar contando de la longitud que tiene el fémur. Al mismo tiempo, al mirar el punto de la cruz en relación al punto de la articulación escápula-humeral, y si yo lo relaciono mirando el punto 2, que es la grupa relacionada con el punto 4, que es la articulación coxofemoral, me voy a ir dando cuenta que esto tienen determinados ángulos en relación al piso, ¿no? Estos ángulos en relación al piso son importantes, porque en el perro, para que tenga una expresión formal, armónica, tienen que ser paralelos y opuestos, digamos, ¿no? Es decir, tienen que estar reflejados de tal manera de que sean equilibrados. También es muy importante ver que hay longitud de extremidades en relación a toda lo que es la profundidad de la caja torácica, y es muy interesante empezar a ver estas relaciones que aparecen entre estos puntos, que son los que nos van a ayudar a comprender la forma del perro. Pero hagamos un apartado, olvidémonos del perro por un segundo y pensemos primero qué es proporción. Proporción es el concepto fundamental de cualquier análisis formal. Proporción es
la relación que tiene el todo con las partes y las partes con el todo. Nosotros reconocemos lo que es un cuadrado porque la altura es igual a la base. Y reconocemos lo que es un rectángulo porque hay una relación dispar entre lo que es la altura y la base. ¿Ok? Vamos a tener rectángulos como este que está dibujado en esta placa, que es un rectángulo de relación 1,3, que es un rectángulo apaisado, lo llamamos, porque está como acostado. La relación 3,1 sería un rectángulo que está vertical. La proporción es fundamental comprenderla. Nosotros sabemos que el cuadrado también es un rectángulo. Lo que pasa es que es un rectángulo especial, por eso recibe el nombre de cuadrado. Todos los otros rectángulos, al no ser especiales, no tienen nombre. Por eso nos va a dar como rectángulo 1,3. ¿Esto por qué es importante? Ya vamos a ver en las placas siguientes que las relaciones de proporción, de altura y de ancho son fundamentales para comprender la forma del perro. Aquí vemos, por ejemplo, tenemos dos razas que todos sus perfiles están hechos con peluquería, no tiene nada que ver la estructura que está abajo, la definición la vamos a hacer con la peluquería, y yo siempre hago este juego, ¿no? Como diciendo, ¿quién tiene la cabeza más grande? ¿El bichón frisé o el Old English Sheepdog? Siempre en los cursos aparece quien dice, no, la cabeza más grande la tiene el bichón frisé, no, la cabeza más grande la tiene el Old English Sheepdog. ¿Por qué? Porque es una pregunta bastante capciosa y tramposa, porque está haciendo falta un dato. Es, ¿quién tiene la cabeza más grande a nivel dimensional o quién tiene la cabeza más grande a nivel proporcional? Si nosotros vamos a comprar un sombrero, el sombrero más grande va a ser para el Old English, pero no a nivel proporcional. A nivel proporcional, la cabeza más grande la ostenta el bichón frisé. Esto es lo importante de las relaciones, de poder entender que este Old English Sheepdog está inscrito en un cuadrado donde la altura de su pata es igual a la altura de su tronco y es igual al tamaño de su cabeza. Por eso tiene una relación 1,3, que todo el largo es igual a toda su altura. En cambio, el bichón está inscrito en un rectángulo, ya no responde a la cuadratura. Y inclusive tiene como un eje medio donde la cabeza es la mitad de toda la... Fundamental empezar a reconocerlas y a reconocer esas relaciones para poder manifestar todas estas relaciones formales que encontramos en el perro. Por eso, después hablo, a partir de lo que es el análisis formal, de estos tipos formales, que tienen alguna raíz con los tipos estructurales, porque habíamos visto esa gran relación que hay entre lo que es la osteología y lo que es la estructura formal. El primer tipo que nos viene a la cabeza es el convencional, es que está expresado aquí con este Doberman, ¿no? Es el tipo que tiene todas sus proporciones como más equilibradas, donde ninguna tiene una mayor injerencia visual que la otra. Ahora, si a este tipo convencional, yo como digo a mis alumnos, lo tomo del hocico y lo inflo como si fuera un globo, me va a empezar a aparecer este tipo pesado, donde ya su cabeza se ve más compacta, sus manos, sus patas, todo su cuerpo se empieza a poner como más redondo y empieza a ser lo que nosotros conocemos como tipo pesado. Por lo contrario, si tomamos el tipo convencional y encima le exigimos como más flacura, como si lo apretáramos y lo desinfláramos, ya vamos a tener el tipo Lebrun. Si ustedes se fijan, el tipo Lebrun les expresa una mayor profundidad de caja, una mayor cuestión longitudinal en su cabeza, que tiene una estructura muy, muy particular, y aparecen todas las proporciones alivianadas y elegantes. Podemos partir del tipo convencional, llevarlas a cuestiones más compactas y más pesadas para conceptualizar el tipo pesado, y a cuestiones mucho más elegantes para conceptualizar el tipo Lebrun. Ahora, también tenemos dos tipos formales desde lo que es lo rectilíneo y lo curvilíneo, y esos son el tipo Terrier y el tipo Spitz. El tipo Terrier va a presentar todas las curvas mucho más suavizadas.
Ya vamos a ver dentro de un segundo en alguna placa posterior a esta, qué pasa con esas curvas y contracurvas. El terrier va a tener líneas que se van más hacia la recta. En cambio, el tipo Speed va a tener líneas que buscan hacerse redondas. ¿Me explico? El terrier va a tener líneas que buscan hacerse rectas y el Speed va a tener líneas que buscan hacerse redondas. Lo vamos a ir analizando en un momento. Y a partir de estos 5 tipos principales, convencional, pesado, lebrel, terrier y speed, aparecen estos 5 en su versión paticorto. El gen de paticorto es un gen particular en los perros y muchos perros han sido seleccionados en las razas desde esta cuestión de ser paticorto. Entonces vamos a tener, que ahí está expresado en un Basset Hound, pero vamos a tener un convencional paticorto, un terrier paticorto, un speed paticorto, un pesado paticorto y un lebrel paticorto. En el caso del Basset Hound, ¿no? Son lebreles paticortos. Es muy interesante encontrar estas relaciones, de estos 5 tipos formales principales en relación a los paticortos. ¿Y cómo se empiezan a expresar? Para poder entender esta conformación de los tipos formales, yo recurro a William Hogarth, que fue un pintor inglés del siglo XVII, que él hablaba de que la serpentina, esa cuestión de lo que es una S, está presente en la naturaleza. Si nosotros pensamos, lo que son las líneas rectas, son las inventadas por el hombre. Todo es recto, es artificial, no es natural. La naturaleza siempre, como decía William Hogarth, se va a expresar en curva y contracurva. Entonces, robándole un poco este concepto de la serpentina a William Hogarth, empecemos a ver qué pasa con nuestros perros. Y ahí ya vemos un caniche en un corte moderno, o casi un puppy clip, un caniche estándar, que está presentando este tipo convencional con esas determinadas curvas, ¿no? Y acá también un Drahthaar que está presentando estas curvas de los tipos convencionales. Si nosotros observamos estas curvas y contracurvas que aparecen en la parte posterior, uniendo la grupa, pasando por la parte posterior de la nalga, uniendo el garrón, si las vemos en la parte de la crin que se acerca a la cruz y que desciende hacia la línea dorsal, si la vemos en el área ventral donde tenemos pecho, vientre, ijar, o en el área frontal donde tenemos el antepecho y la posición del antebrazo y del brazo que se retraen y que se meten debajo del perro, esta curva y contracurva del tipo convencional son curvas y contracurvas que... ¿Qué pasa con los lebreles? Aquí, como les decía, las exageraciones empiezan a presentarse. Siempre que yo estoy trabajando peluquerías con lebreles, voy a hacer ijares muy altos, ijares cortos, con unas profundidades de pecho muy interesantes. Por eso en este afgano o en este borzoi aparece esa línea inferior que sube buscando un ijar que está muy alto. Es decir, el lebrel va a tener sus propias curvas y contracurvas que son un poco más exageradas que lo que presenta el tipo convencional. Pero ¿qué pasa con los pesados? Fíjense acá, el ijar ya es como que no se distancia tanto de la punta de la profundidad del pecho. Es decir, los pesados van a tener curvas que como que se ponen pesadas, como que se empiezan a poner más suaves, porque son más lentos, son perros que se van a mover más lentos, son perros que van a tener mucha robustez, entonces todas estas líneas no van a ser tan agudas como los lebreles. Siempre las curvas y contracurvas van a estar expresadas en menor contraste, ¿no? Esto pasa con los tipos pesados. ¿Qué pasa con los tipos Spitz? Como les decía, la curva empieza a buscar la redondez. Y ahí tenemos un Alaskan Malamute, un Keeshond y un Pomerania, ¿no? Y cómo esa compacidad y esa cosa de búsqueda y búsqueda y búsqueda de ser una esfera, que es lo que están buscando las líneas, están cerrándose cada vez más, llegan a esos Pomerania, que ya prácticamente son unos pompones con 4 patitas, ¿no? Porque las líneas curvas de los Spitz buscan ser curvas. Lo contrario pasa con los terriers. Las líneas curvas
que habíamos visto en los convencionales empiezan a ponerse elegantes, pero no ya tan elegantes como los lebreles o tan chatas como los pesados, porque tienen todavía mucha elegancia, pero estas líneas empiezan a buscarse rectas. Ya la distancia que nosotros vemos entre el antepecho y la articulación y la articulación, sí, del brazo con el antebrazo, no va a tener tanta distancia cuando yo lo veo de perfil. La distancia que hay entre el ijar y el pecho ya no va a ser tanta como la veíamos en los lebreles. Todas las líneas que son curvas en los terriers van a buscar hacerse rectas. Ese es el concepto fundamental de la forma del terrier. ¿Qué sucede con los paticortos? Ya habíamos visto estos tipos formales principales, y aquí ya tenemos un PBGB expresando estas líneas curvas y contracurvas que son suaves, que son de los perros convencionales. Al mismo tiempo, vamos a encontrar paticortos como este Tekel, este Dachshund pelo largo, que es un perro lebrel. Y observen que no es casual que tenga el ijar tan alto en esta peluquería. Eso lo hizo el peluquero, no es casual. El peluquero que hizo esta peluquería de este Dachshund de pelo largo, reconoce que el lebrel tiene esta cuestión, ¿no?, del ijar como más para arriba, de estas curvas más pronunciadas, que son tan típicas de aquellos lebreles que veíamos al principio cuando comparábamos un cachorro de Afghan Hound con un Borzoi. Y aquí aparece el tipo pesado. ¿Recuerdan cuando les decía del tipo pesado, de que las curvas empiezan como a aplanarse, de que la línea inferior del tipo pesado siempre va a tender a la cuestión recta? Acá tenemos un Shih Tzu, es un tipo pesado, y también presenta estas relaciones formales de sus tipos anteriores. Y aquí tenemos un Corgi que representa el tipo Spitz en paticortos y un Westie que representa el tipo Terrier en paticortos. Observen que el Spitz busca toda esa curvatura, y observen al mismo tiempo que la peluquería de este Westie busca la línea recta, ya para exacerbarla, porque ya vemos que ese posterior, donde las curvas y contracurvas de la nalga ya desaparecen absolutamente, pero porque no es que desaparecen en el perro, desaparecen en la peluquería. Todo el calzón del Westie ya es un plano inclinado perfecto, todo. La línea inferior es una línea paralela al piso. La línea frontal también busca una sola línea recta. En cambio, en el Corgi, ya la cuestión redonda, a pesar de ser un paticorto, busca esa cuestión de hacer la curva redonda, de mostrar la redondez que tienen los Spitz. Así que curvas y contracurvas son el lenguaje de la naturaleza, y por lo tanto van a ser el lenguaje de nuestras creaciones formales en relación a los perros. Como para ir terminando, en esta placa está una comparación. Si nosotros vemos sobre el lado izquierdo, la línea inferior, que es pecho, vientre e ijar, como los pesados o paticortos la tienen más lineal, y después los terrier, los spitz, el tipo básico, el tipo lebrel, van aumentando esa diferencia de cotas que tienen estas curvas. Lo mismo pasa con un ejemplo, como está aquí la línea del posterior, donde el Spitz va a tener un garrón muy pequeñito en relación a toda una curva mucho mayor que va a tomar lo que es cola, grupa y región posterior de la nalga. Y si nosotros vamos avanzando y pasando por el pesado, por el terrier, por el básico y por el lebrel, esta cuestión prácticamente que se invierte, ¿no? Porque la nalga del lebrel es como muy pequeña, hay un gran desplazamiento para la que es la parte posterior, lo que es ese fémur largo que tienen, y al mismo tiempo ese garrón de hoz que tienen los lebreles también hace que esa contracurva busque otro extremo, ¿no? Spitz, pesados, terrier, básico y lebrel, que son estos tipos formales principales, cómo expresan en curvas y contracurvas toda su construcción formal. Hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya resultado interesante este acceso a la peluquería canina, no desde la raza, sino desde conceptos teóricos iniciales.
Les dejo, obviamente, mi Facebook, mi Instagram, mi mail y mi WhatsApp para cualquier consulta que ustedes tengan. Estoy a su disposición. Y bueno, le agradezco a Nelson, voy a dejar de compartir la pantalla y seguramente vamos a charlar algunas cuestiones. Bueno, primero que nada agradecerte, Daniel. Súper interesante esta nueva metodología y sobre todo cómo enfocaste en verdad la peluquería canina a través del tipo del pelo, del manto. Increíble cómo podemos ver esto porque viendo el análisis que hiciste, tienes mucha razón. A lo mejor cuando hablamos de tipo de peluquería basado en razas, nos orientamos al tipo de raza perfecto, al ejemplar perfecto que se base en ese estándar. Pero como lo indicaste ahí, y eso me cayó como anillo al dedo cuando dijiste el ejemplo del Yorkie, del Yorkshire Terrier, cuando uno consigue un perro con más lana de lo que dice el estándar, y entonces ahí uno tiene que orientarse más que todo es hacia el tipo de pelo y no hacia el tipo de raza, porque ahí te cambia todo el juego que tú vienes pensando al estudiar el estándar de la raza. Totalmente, cambia todo el juego. Por eso, yo cuando aprendí a hacer peluquería, aprendí en el ambiente de las exposiciones caninas. Empecé criando dálmatas a los 16 años, hoy por hoy crío Springer Spaniel inglés. He presentado prácticamente todas las razas en las exposiciones caninas de todos los grupos, perros pastores, lebreles, perros árticos, terriers, lo que se te ocurra. He presentado perros de los 10 grupos. Y he tenido que hacer peluquerías raciales con todos los tipos de manto. Eso fue lo que a mí me permitió aprenderlo, pero claro, siempre lo aprendí, como decís vos, en el contexto de un ejemplar que se acerca a la perfección racial. Pero cuando nosotros vamos a trabajar un perro de raza no definida que nos está llegando todos los días, porque muy rara vez nos llega un buen caniche a hacer una peluquería. Casi todos son estos mestizos o estas cuestiones de razas no definidas, donde yo a veces digo, me llegó un caniche raya al medio, porque realmente el pelo se le parte por la mitad y que está muy lejos de ser un manto rizado ideal. Entonces, entrar a la peluquería canina desde el tipo de manto, entrar a la peluquería canina desde los tipos formales, entrar a la peluquería canina de las técnicas en relación a estas cuestiones que tienen que ver con el manto, para arribar por último a la forma como una consecuencia. Obviamente en una sola conferencia no puedo contarles todas las cosas que tengo para contarles, pero estos tipos de manto yo también tengo tipificado con cortes prototípicos cómo van a generar las primeras ramas de la peluquería canina. Y de esas primeras ramas, cómo se van enlazando cortes que son mayores o más complejos o con mayor definición desde lo artificioso de lo que es nuestro arte, ¿no? Y que tiene que ver fundamentalmente con eso. Un buen peluquero canino tiene que aprender a manejar el manto y el corte racial va a llegar a lo último, y una vez que vos manejes el manto vas a poder hacer cualquier peluquería, cualquier peluquería. Lo copiás, buscás una raza, te mirás la forma de la raza y ya copiás la forma, no pasa nada. Claro. Pero ya la técnica para manejar el tipo de manto que tenés arriba de la mesa, sea mestizo o sea de perro de raza, la tenés. Por eso yo insisto en que el conocimiento es como un árbol y que tenemos que entrar por la raíz y no por las hojas, que era lo primero que les decía en la conferencia. Correcto, no, totalmente de acuerdo, Daniel. Y de hecho, al ver esta conferencia, al ver esta presentación que acabas de hacer, se me deslumbra un poco una pregunta que siempre he tenido, que es la diferencia entre lo que es la peluquería comercial a la peluquería de show. Y además de lo que puede ser la técnica, que casi siempre debería ser la misma, lo que pasa es que, lógicamente, por tiempo, el groomer comercial a lo mejor utiliza técnicas más rápidas que el groomer de show, que es más esmerado. Pero sí, definitivamente la respuesta a esa pregunta es eso, que el groomer comercial tiene que estar adaptado y tiene que estar pendiente que le van a llegar perros de una raza supuestamente que no tiene el pelo que debería tener según el estándar. Obviamente, por eso tenemos que resolverlo desde el tipo de manto, tenemos que resolverlo desde ese lugar. Y después de manejar este equilibrio entre lo que son cortes y extracciones. Es decir, hay mantos donde, y eso yo lo he experimentado en mis propios Springers, perros míos que van a competencias desde marzo hasta diciembre, tanto pasar la máquina en la parte de inserción de la oreja,
ahí el pelo enseguida empieza a perder textura, empieza a tener color. ¿Y qué pasa? Yo cuando entro en vacaciones en verano, llego a diciembre, llego a enero y le hago stripping, es decir, todas esas fibras las arranco con lana cuando ya crecieron y tienen una longitud y una madurez aptas para que al perro no le duela. Hago stripping y recupero para el otro año ese pelo con textura y con color. Es decir, Claro, que aplico técnicas que a mí me enseñaron para Fox Terrier, por ejemplo, en claro, todos los mantos, porque claro. en realidad el corte y la extracción son la mano derecha y la mano izquierda del peluquero y tiene que estar usándolas permanentemente, generando corte, extracción, tiene que ser permanente. Correcto, totalmente de acuerdo, Daniel. Daniel, una pregunta que creo que es básica en la peluquería comercial o peluquería en general, peluquería canina, es cómo afecta rapar, pelar un perro, como decimos aquí, en el tipo de manto, en su manto natural. Y vamos de vuelta al tipo de manto. Manto rizado, por ejemplo, tiene la característica, yo en un momento, y lo pasé bastante por arriba con la conferencia, porque si no se iba a hacer muy larga, el manto rizado tiene la característica de que no entra en el periodo de muerte, teóricamente, ¿no? Es como que el pelo crece y crece y crece y crece y nunca entra al periodo de caída y nunca entra al periodo de muerte. Nunca está en la etapa catagénica, es decir, la fibra crece siempre. Es algo que parece mágico. Obviamente que nosotros sabemos que en algún momento ese pelo se va a morir y se va a caer, pero si nosotros lo estamos viendo, el pelo crece y crece y crece. Yo en competencias con caniches que han sido muy largas, desde el jueves al domingo, he preparado a mis perros para competir el jueves, que van rasurados en Conte Continental, y el sábado a la noche tengo que rasurarlos de nuevo porque ya el pelo creció en esos 3 días y para el domingo está largo. Es decir, el crecimiento de un caniche es tan alto de que no afecta que yo pase una máquina y rasure. Ahora, ¿qué sucede con un manto semilargo como los de los árticos o de los pastores? Ellos tienen los folículos pilosos muy ordenados, que van a estar creciendo en un momento, en otro momento van a entrar en el periodo catagénico, es decir, van a estar estancados, para esperar a nivel climático y a nivel estacional una muda total del manto, y van a caer en esa muda total y el manto se va a renovar. Si yo le paso una máquina a un caniche en cualquier momento, no importa, porque el pelo está creciendo en cualquier momento. Ahora, si le paso una máquina a un pastor alemán que recién mudó y que recién tiene su pelo en fibra estancada, y yo le pasé la máquina ahí, lo voy a pelar y no va a recuperar su manto hasta que su biología no llegue al periodo de muda y al periodo nuevo de crecimiento. Entonces, a tu pregunta, ¿qué pasa cuando pelo o no pelo un perro? Siempre está enlazada con el tipo de manto. Si yo voy a pasar una máquina a un Fox Terrier que va a tener fibra muerta, voy a cortarlo y van a quedar los bulbos muertos enterrados en la piel. Entonces, primero para pasar una máquina en cualquier manto de pelo duro, yo primero sí o sí tengo que generar una extracción para asegurarme que saqué todos los bulbos muertos y después recién ahí puedo hacer un corte con máquina, porque ya no voy a tener esos bulbos muertos en la piel. Entonces, toda la pregunta de peluquería canina siempre va a la respuesta en relación al tipo de manto. Por eso es fundamental que se oriente la pregunta al tipo de manto y entender de que el tipo de manto, cada manto tiene su modo de trabajarse. Correcto, no, fundamental, súper, súper interesante, en verdad. Me despejaste muchas dudas hoy a nivel de peluquería canina con esta forma de enseñanza que no es la que normalmente vemos tradicional y en verdad de esta forma uno lo entiende muy claro, Daniel. O sea, en verdad es bien, bien sencillo entenderlo, aunque puede ser complejo para la persona que lo esté viendo desde por primera vez y no conozca, pero quien más o menos tenga alguna terminología canina, en verdad que entiende la peluquería canina como debe ser. Así ¿Cómo que debe ser? en verdad que te lo agradezco, este seminario es súper interesante. Y Daniel, creo que la primera pregunta que te tuve que haber hecho, pero que no es tarde para hacértela todavía, es, ¿qué errores vistes en la peluquería canina que te llevó a crear este método? No, en realidad no fue que yo haya visto errores en la peluquería canina. Como te decía, yo durante mi formación universitaria
trabajé esos 10 años como tutor experto en dos materias, en arquitectura 1 y en morfología 1, por eso también tengo toda la formación que me permite el análisis morfológico. Okay. Entonces, durante esos años de mi tutoría experta, yo tuve cursos de tutoría en la facultad y estuve aprendiendo cuestiones de didáctica, de cómo enseñar y todo ese tipo de cosas. Y fue la respuesta, no tanto por ver errores en peluquería canina, sino como fue la respuesta a mi pregunta de cuando empecé a enseñar y que yo decía, ¿cómo enseño? Es decir, el manual de peluquería canina que ustedes conocen está basado en mis apuntes de cátedra, que eran los apuntes que yo hacía para mis alumnos. El manual estaba escrito para mis alumnos. En el momento que me llegó la propuesta de hacer el libro y hacer el manual de peluquería canina, ahí fue donde ordené todo el proceso gráfico en relación me encanta cocinar, así que yo sabía lo que eran las revistas de cocina y decía, ahí, así hay que enseñar peluquería canina, ¿no? Con ese proceso, paso a paso. Fue el primer libro que presentó también eso que fue novedoso, ¿no? Esas 25, 26, 30 fotos de un proceso donde se podía entender. Pero en relación a mi respuesta de conseguir estos elementos conceptuales y de generar el método DAFE fue por una cuestión natural y por una cuestión de que yo veía cómo enseñarle a mis alumnos y que me daba cuenta que enseñar desde la raza estaba mal, porque no se puede enseñar desde la raza, es todo mucho más complejo. Claro. Y al mismo tiempo, cuando uno enseña desde el tipo de manto, se facilita y se aclaran muchas dudas y las respuestas son muy rápidas y muy simples porque está todo el conocimiento organizado. Entonces, también cuando llevé tantos años, porque yo hace ya como 35 años que estoy en esto y más de 30 que enseño, porque tengo alumnos que ya están viejos, así que hace mucho que estoy enseñando. Ahora en la pandemia se me ocurrió esto, ¿no? De ya enseñar a enseñar, y por eso le puse nombre a este método DAFE y empezar a socializar la cuestión del método DAFE como enseñanza de la pediatría que tiene que ver con eso, ¿no? Los elementos básicos del folículo piloso, del manto canino operativo, del rango de mixtura, de las direcciones de crecimiento y de la acción paradigmática, de cortar y de extraer como la base y la puerta de entrada a toda la peluquería canina. No, súper, en verdad que es súper interesante, Daniel. Y por eso creo que todas las personas que están viendo este seminario y que la van a seguir viendo aquí en el canal de YouTube y en el grupo de Facebook, van a disfrutarlo al máximo y seguro van a quedar algunas dudas por ahí que pueden dejarla aquí abajo en la cajita de comentarios que seguramente el amigo Daniel poco a poco se le irá respondiendo para que quede por escrito. Daniel, otra pregunta que me queda con respecto a los mantos. No hay la posibilidad de un ejemplar, ya sea lógicamente a lo mejor no de raza pura, pero en un ejemplar canino, sea mixto o no, conseguir dos tipos de mantos juntos. Mira, es bastante difícil. Si bien hay alguna cuestión que nosotros podemos pensar, porque hay algunos ejemplares que no sé por qué razón suelen tener menor presencia de lana en la parte anterior del cuerpo y mayor presencia de lana en la parte posterior del cuerpo. Pero en ese sentido podrá ser, ¿no? Como que decimos, adelante tiene un manto largo sin lana y atrás tiene un manto largo con lana. Pero va a ser una diferencia de rango de mixtura, pero nunca una combinación de dos mantos distintos. Okay. Y después también, que hay que reconocer de que muchos mantos que nosotros entendemos que nos llega un Schnauzer con pelo duro, que teóricamente dice que tiene pelo duro la raza, si el Schnauzer no fue seleccionado por un criador responsable que esté interesado en la textura y que esté más interesado en la forma de los ojos o en el movimiento, por ahí nos va a llegar un Schnauzer que en realidad no tiene manto de pelo duro. Claro. Entonces, reconocer el tipo de manto por fuera de la raza es fundamental. No, es así. Definitivamente creo que diste en el clavo y creo que todos los peluqueros caninos, todos los que les interesa la peluquería canina que estén viendo este seminario, van a ver otra óptica de la peluquería canina a partir de hoy. Y eso es muy importante y eso es algo que te lo agradecemos porque seminarios online, esa es la idea, tratar de apoyar la formación, de dar un granito de arena, como decimos aquí en Venezuela, para que cada vez hagamos un mejor trabajo a nivel de canofilia en general. Y Daniel,
ya casi para cerrar, porque por cuestiones de tiempo este seminario está ya terminando, pero no podía dejar de despedirme sin antes preguntarte, Daniel, eh, ¿qué recomendaciones le das a aquella persona que está dentro del mundo de la peluquería canina y que debería orientarse hasta ese tipo de manto? ¿Cómo hace la transformación? ¿Qué debe estudiar? ¿Qué debe buscar? ¿Cómo mejorar esa parte profesional del peluquero canino en la actualidad? Mirá, yo creo que lo fundamental es ir, eh, como te decía, reconocer estos tipos de manto que son operativos. Reconocerlos. El tema es que no hay demasiado para investigar sobre esto, porque mi libro apenas tiene 10, 11 años y Sí, no está como muy socializado todavía. Que es lo que yo decía al principio, si uno pone en YouTube tipos de manto, no va a encontrar los tipos de manto operativo. Eso todavía no es una información que esté demasiado socializada. Pero en relación a eso, es a pararse frente a un perro, que sea de raza definida o no, y reconocer qué tipo de manto tengo. ¿Mm? Con estas cuestiones. Primero, si es un largo, si es un semilargo, si es un manto corto, si tiene presencia de lana, va a ser mixto o va a ser seco, y a partir de ahí empezar a reconocer este tipo de manto para poder trabajarlo desde el lugar correcto. perfecto, Daniel. Por cierto, Daniel, ya para ahora sí para cerrar, tu recomendación a aquel groomer o aquel peluquero canino que quiere hacer el salto de la peluquería comercial a la peluquería de show. Sé que no tiene que ver con esta parte del manto, pero teniéndote a ti que has estado en los dos lados y que vienes precisamente del mundo de los shows, no podíamos perder esta pregunta contigo. Y la peluquería de show tiene, hoy tampoco dejamos el tema aparte, que ese es otro tema para otro seminario, que es peluquería y funcionalidad, ¿no? Nosotros cuando hacemos una peluquería comercial estamos relacionando la peluquería con la función de compañía, con la función de que el perro esté en la casa de su propietario y tenga una vida higiénica y tenga una vida cómoda y que le facilitemos la vida al propietario y al perro. Es decir, siempre la peluquería canina va a estar en relación a la función. La peluquería de show, por sobre todo, va a estar en relación a la función, pero va a estar en relación a la función para la cual se haya diseñado la raza. Por eso, si yo voy a hacer una peluquería de show de un Shih Tzu, tengo que fijarme en el estándar, qué es lo que me está pidiendo el estándar, que es el Shih Tzu ideal. Y el Shih Tzu ideal va a tener componente lanoso, porque el estándar está diciendo que tiene que tener componente lanoso. Entonces, la peluquería que yo le haga a ese Shih Tzu va a ser una peluquería que le permita al Shih Tzu cumplir con su función de compañía, que es la fundamental. Ahora, si yo tomo un caniche, el diseño del corte continental, la gente se cree que es caprichoso, pero en realidad tiene una base funcional fundamental, porque todo el pelo que tiene el perro en lo que es la caja torácica y lo que es la crin y el copete, si bien está exacerbado hoy desde lo estético, fundamentalmente se realizó para que proteja al perro en su función de nadar y en la baja temperatura. Las muñequeras vienen para protegerlo en las articulaciones. Y el pompón de la cola viene para que cuando se tira al agua, el dueño del perro pueda verlo. De la misma manera que un beagle siempre va a tener la cola blanca porque tiene que verse entre el pasto y tiene que verse en la jauría donde está el beagle. Entonces, la peluquería de show tiene mucha relación con la función para que la raza fue diseñada. Cualquiera que quiera empezar a hacer una peluquería de show tiene que saberse el estándar de memoria, porque el estándar me va a decir si el ojo tiene que ser redondo, si tiene que ser almendrado, si tiene que ser ovalado. Entonces, también para llegar a una peluquería de show, tengo que tener un conocimiento de sinología muy alto. Tengo que saber cuando una cabeza es braquicefálica, cuando una cabeza va a ser divergente en relación a los planos de su cráneo y el plano de la caña nasal. Por ejemplo, un pointer tiene que ser divergente porque la nariz tiene que estar para arriba para que el perro pueda olfatear. Las razas de rastro siempre van a tener orejas grandes para que puedan juntar los efluvios y el perro pueda respirar y percibir el aroma. Es decir, todas las razas están diseñadas desde la función de la raza. Para hacer una peluquería racial
hay que leer el estándar y hay que replicar el estándar en peluquería. Pero para llegar a ese tipo de peluquería, sí o sí, hay que partir del tipo de manto y hay que partir de las técnicas apropiadas para el manto. Correcto. No importa la funcionalidad de la peluquería que nosotros querramos lograr, siempre vamos a partir de la operatividad dentro del manto. Entonces, cualquier peluquero comercial que sepa manejar bien cualquier tipo de manto, solamente con leer y con entender y con buscar fotografías de ejemplares sobresalientes de la raza, va a reconocer la forma y ya va a tener las técnicas para producir esa forma. Porque no es más allá que una forma lo que estoy haciendo. Una vez que yo sé manejar el tipo de manto, puedo hacer la peluquería que quiera. Exacto, exacto. No, buenísimo, Daniel. Bueno, Daniel, ahora sí, por cuestiones de tiempo, hemos llegado al final de este seminario online. Primero que nada, agradecer tu tiempo, tu paciencia. Es un seminario que sé que va a tener mucha valía para todos aquellos peluqueros comerciales que van a empezar a verlo y que lo están viendo el día de hoy. Así que bueno, súper agradecido contigo y bueno, como es costumbre en nuestro seminario, las últimas palabras del día de hoy te las dejamos a ti para que te despidas de todas esas personas y esperamos desde ya, Daniel, tenerte muy pronto para continuar con esta serie de seminarios que están súper interesantes. Bueno, te agradezco, sabés que estoy muy agradecido, Nelson, por la oportunidad que me has brindado de a partir de esta plataforma poder contar un poquito cómo es mi trabajo con la peluquería canina y con la docencia. Y saben que estoy a su entera disposición, soy un docente de alma, me encanta enseñar, me encanta transmitir esto de la peluquería canina y yo creo que esto de hacer cada día más grande a la peluquería canina tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con la formación, con la comunicación y con esto que hoy nos posibilitan las redes y que gracias a vos estamos acá en la palestra llevándonos todo esto por delante, que es la peluquería canina, pero sí, buscando todas estos vericuetos que tiene y todos estos modos de entrar a la peluquería canina que sean día a día más interesante. Y siempre a tu disposición para cuando podamos tratar muchos temas que faltan para tratar en peluquería canina y que he tenido que reducir todo el método DAFE en este tiempo, ¿no? No, claro, sabemos que hay mucho más que difundir de este método DAFE, así que bueno, demasiado contento y demasiado felices por este nuevo enlace que tuvimos el día de hoy contigo y pudimos conocer más sobre la peluquería canina. Así que desde ya, bueno, agradecido, sabemos que vendrán otros capítulos contigo porque desde ya te lo vamos a solicitar. Y bueno, recuerden todos los usuarios de Chéveres Dogs, no olviden suscribirse al canal de YouTube y denle la campanita, la famosa campanita, para que sean notificados cada vez que montemos un nuevo contenido. Asimismo, en nuestro canal de YouTube, nuestro grupo de Facebook, van a poder conseguir este y todos los contenidos que hemos montado durante este tiempo de pandemia. Así que desde ya los invitamos para la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal para otro especial de seminarios online. Hoy tuvimos algunos problemas de comunicaciones, pero logramos sacar este seminario adelante para todos ustedes. Así que desde ya, espérenos la semana que viene. Hasta luego.